La paz de Dios sea para contigo y para con toda tu casa. Seas bienvenido a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Semana a semana estamos espigando, estudiando, escudriñando las Escrituras. Amén. Estudiando esta serie denominada Las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Por mandamiento del Espíritu y por gracia del Señor. Amén. Queremos seguir siendo fieles en compartir cada uno de estos mensajes que son de levantamiento. Amén, como dice la palabra, para edificación y no para destrucción, para levantamiento y no para caída. Que así el Señor también en cada mensaje, amén, nos fortalezca, nos consuele y nos direccione, porque el pueblo dice sin profecía se desenfrena. Es necesario la palabra del Señor. Y las promesas, dice la palabra del Señor, que las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, para su gloria. Es decir, que ahora en Cristo nosotros ya por esas promesas, amén, participamos de la naturaleza misma de Dios para vivir una vida santa. Y ese es el texto que leemos semana a semana en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pero resumiendo, y aquí lo dice, ¿no? Que pongamos diligencia, virtud, control propio, dominio propio. Es decir, que podamos ser diligentes para poder estudiar también y conocer al Señor y que pues esta palabra también y cada mensaje nos aproveche. Así que te animo a que podamos estudiar también en este tiempo esta promesa que hoy la vamos a estudiar. Pero para ello quiero también iniciar diciendo que Dios dice, la palabra del Señor no retarda su promesa, sino que dice, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, incluyendo a ti y a mí. Y dice, ninguno se pierda. Entonces Dios es paciente, que aun cuando no vemos algunas promesas que se van cumpliendo, que dicho sea de paso, todas las promesas tienen su cumplimiento en Cristo, pero ahora por el Espíritu Santo también son aplicables para nosotros los que estamos en Cristo, los que son hijos de Dios. Y esas promesas, muchas veces uno dice, no veo ese cumplimiento, no veo que esté pasando, pero Dios es paciente y para ello debemos nosotros también ser entendidos en cómo vivir también en esta vida, no sentándonos en bancas de oro y actuar como mendigos. Prácticamente como hijos de Dios podemos nosotros actuar con la misma vida de Dios. Tenemos la misma vida de Dios, dicho sea de paso. Amén. Así que en este tiempo te animo a que nuestras vidas no se comporten como aquellos que no tienen esperanza, como dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, sino sabiendo que nos espera también una morada celestial, sabiendo que el Señor es quien cumple también sus promesas, sabiendo que el Señor no retarda su promesa. Amén. Y que pueda haber esperanza también en todo lo que hacemos, porque dice la palabra de Dios. Es decir, que nada de lo que hacemos es en vano. Nuestra esperanza está en Cristo, amén. Pero estemos seguros que si estamos edificando sobre la roca, amén, y Dios es quien edifica, pues estamos trabajando también, edificando para el Señor, amén. Entonces, Cristo es considerado, Jesucristo, como el fiel y verdadero. En Él no hay sombra de variación, no hay mudanza. En otras palabras, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió, lo hará, amén. Y prácticamente es esa introducción la que vamos hoy, o ese preámbulo para poder entrar también a esta promesa. Amén. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, verso 12 en adelante. Dijimos que Pedro decía que le pongamos diligencia, amén, virtud, dominio propio, fe. Es decir, para que podamos no ser ociosos, dice, ¿no? Y podamos llegar a conocer más al Señor. Y debemos ponerle diligencia. Y hay un error que pasa muchas veces en todas partes. Aún nos pasa también a tú que estás escuchándome, como también este servidor que también te habla, amén. Así, con mucho temor, amén. Muchas veces hay errores en la predicación. Se predican muchas veces las promesas de Dios, los beneficios de la salvación, pero no los sacrificios de la salvación. Acuérdate que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ame más padre, madre, hermanos, es decir, no es digno de mí. Es decir, poder sentarnos a calcular los gastos, los costos. En otras palabras, lo que el Señor decía, amén, es poder ponerle diligencia, amén, virtud. Y cuando uno tiene a Cristo, pues va a ser diligente también
en poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, amén, que es andando también en el Espíritu, amén, y no satisfaciendo también los deseos de la carne. Pero ¿por qué te digo esto? Suenan bien las promesas de Dios, suenan bien los beneficios de la salvación, pero muchas veces nosotros no queremos pagar el precio, el costo por seguir a Cristo, el costo de seguir a Dios. Y esta promesa va en relación, porque los que tienen a Cristo, los que son hijos de Dios, amén, los que han nacido de nuevo, pueden perseverar. El que persevere será, dice, salvo. Hace mención a alguien que solamente cuando tiene a Cristo va a poder perseverar. Los que no, pues solamente van a ser adoctrinados y van a desertar. Con todo respeto lo digo. Pero miren, Santiago 1:12 al 18, lo voy a leer en la Reina Valera, amén. Y lo que vamos a ver hoy, la promesa de la corona de la vida, amén. Que es una promesa para los que lo aman, dice la palabra. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Te animo a que podamos orar, amén. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, y sometemos nuestro corazón al tuyo y nuestro espíritu al tuyo, Señor. Alineados a ti, Señor, queremos llevar, Señor, a tu obediencia a Cristo todo lo que se levanta contra tu conocimiento. Y ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, esta promesa, esta palabra, Señor amado, de parte tuya, mi Dios. Y en cada oyente, Dios, y los que escuchen en la posteridad, puedas tú bendecir sus vidas y animarlos y levantarlos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Espíritu nos guíe. Amén, amén y amén. En lo que acabamos de leer, si has notado, hay dos connotaciones. Uno, prueba, y el otro, tentación. Porque primero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras versiones esa palabra es usada como prueba. En el griego, en el diccionario, se puede decir así, ¿no? Es decir, hace mención a peirasmos, es decir, una prueba, es decir, puesto a prueba, ¿no? Y el que soporta, dice la prueba, el que haya resistido, dice la prueba, luego también lo complementa en el texto, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y después da otro enfoque, otra connotación de tentación. Pero vamos a ir paso a paso. Amén. Vamos a ver esta promesa. Entonces hay dos connotaciones. Uno, prueba, y otro, tentación. En esta versión dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Lo aman. Mira, dice que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, somos puestos a prueba, y al salir aprobado recibirá como premio la vida. Esa corona de la vida hace mención a un premio, pero no lo hace en un sentido literal como una corona como lo vemos hoy quizá en Juegos Olímpicos, pero vamos a ir paso a paso, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Esa palabra corona en griego es estéfanos, hace mención a guirnalda como una etiqueta de realeza, es decir, un premio en los juegos públicos o símbolo de honor general. Pero también vida, ahí es esa connotación es zoe o zoe, que significa la misma vida de Dios. Por eso cuando dice ahí el que soporta la prueba con fortaleza y sale aprobado, recibirá como premio la vida. Amén. Y sabemos que la vida es un don que solamente Dios lo da, esa vida de Dios. Amén. Dios conoce los que son suyos, los que realmente tienen al Hijo y tienen al Padre. Amén. En Proverbios 17:3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Vamos a ir primero con la primera connotación. El que soporta la prueba con fortaleza y que sale aprobado, recibirá la corona, dice ahí, de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, Dios es quien prueba, como dice este proverbio, el corazón. Y nuestra fe, dice también las cartas de Pedro, que es más preciosa que el oro, pero debe ser probada de la misma manera
¿cómo? Por fuego, para merecer aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo venga. Y esa corona es como de un atleta, es decir, dada a campeones victoriosos. Vamos a ver ahorita el enfoque o el trasfondo también cuando había esos juegos también que Pablo igual lo menciona en las cartas a los Corintios, como un atleta, el que no corre, es decir, el que se abstiene de muchas cosas, porque sabe que no todos, dice ahí, o todos corren, dice ahí en el estadio, pero uno solamente se lleva el premio, ¿no? Vamos a ir un poquito desglosando todo eso, ¿no? Entonces, no olvidemos que el Señor es nuestra fortaleza y Él quiere darnos fortaleza para poder soportar toda prueba. Dios no nos da una prueba que no podamos soportar. Junto con la prueba, da la salida para que podamos soportar, amén. Pero la fe debe alcanzar plena madurez cuando enfrenta dificultades, adversidades. Y toda prueba no es señal de que Dios está disgustado con sus hijos, sino que como Padre lo permite, como con Job, para que podamos consagrarnos a Él y lo conozcamos no solo de oídas. Por eso que el Señor quiere que seamos perfectos y cabales, quiere que tengamos una correcta relación con Él de agrado, porque dicho sea de paso, tenemos ya una correcta relación con Dios en Cristo, amén. Pero el Señor quiere que lleguemos a ese punto de amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. El libro de Cantares dice la palabra que las muchas aguas no apagarán el amor ni lo ahogarán los ríos, amén. Porque el Señor mismo prometió que estará con sus hijos, como dice Isaías, aún en medio del horno de fuego, así como estuvieron también los amigos de Daniel. Y cuando pasamos por los ríos no nos ahogaremos, porque su diestra nos sostendrá, como sostuvo también a Pedro, y se cumple también esa parte, esa porción de Isaías. Y nada, dice la palabra, que nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice también el libro de Romanos, la carta a los Romanos, amén. En el Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Qué hermoso sería que tú y yo podamos también hacer esta nuestra oración. Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esa es la primera connotación, soportar la prueba. Y cuando salimos aprobados, dice, Dios nos dará la corona de vida. Dios nos dará como premio la vida. Y es una promesa, dice ahí, para aquellos que lo aman. ¿Y quién es el que ama a Dios? Pues solamente el que tiene a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios si no tiene a Dios, si no ha nacido de nuevo, si no es hijo de Dios. Y quien te ayuda a soportar las pruebas es Dios. Quien te ayuda en medio de las aflicciones solo es Dios. Ahora bien, lo segundo es cuando habla Santiago de tentación. Y ahí tengamos cuidado con lo que nos gusta. Por ejemplo, Sansón, ¿te acuerdas cuando quiso aquella que le agradó a sus ojos y le abrió su corazón? Y esa fue la que le sacó los ojos y debilitó su corazón. Es decir, que cuando un deseo es satisfecho, constantemente se convierte en un vicio. Y lo que Dios no quiere es que nuestra voluntad sea cautiva por un deseo, por una codicia. Y ahí entramos a ese punto de Santiago, cuando dice, ¿no? Cuidado, hermanos míos, no erréis. No digan que ustedes han sido tentados por Dios. Ahorita vamos a desglosarlo. Toda dádiva, dice, todo regalo y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra, dice, hay de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios no tienta a nadie. Y mira aquí, este pasaje de Santiago también contrasta con lo que dice también el apóstol Juan, cuando dice que nosotros también, o dice Pedro, que hemos nacido de simiente no dicen corruptible, sino incorruptible, por la misma palabra de Dios que vive y permanece. El apóstol Juan también hace mención que la simiente, dice, que está en nosotros es perfecta, es de Dios. Nadie puede decir que cuando es tentado, y ahorita vamos a ver en esa segunda connotación, diga que es tentado por Dios. Y hay que tener cuidado también. Hay la doctrina que también, es decir, afirmamos esa doctrina de la impecabilidad de Cristo. Es decir, que dice la palabra que Dios fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero a veces uno llega a pensar que Cristo cuando estaba aquí en carne, es decir, tenía malos pensamientos. No. Dios no fue tentado. Jesús, Dios hecho carne, no fue tentado como tú y yo somos tentados por nuestros propios deseos y pasiones desordenadas. Si no, estarías diciendo que Cristo pecó.
Hay que tener mucho cuidado ahí. La tentación que Satanás en el desierto le presentó a Jesús, esas tres tentaciones son también las tres tentaciones que nosotros igual llegamos a tenerlas día a día, como también Adán, son las mismas tentaciones que le dio el Satanás a Adán y a Jesús, pero Jesús venció. Pero nada que ver con las tentaciones que nosotros ahorita pensamos y nos vamos y nos inclinamos más a lo sexual, nos inclinamos más a los vicios, nos inclinamos más a muchas cosas. Cristo nunca pecó, y eso hay que tener cuidado. Por eso dice ahí que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en Él no hay sombra ni mudanza, dice ahí, de variación. Dice ahí el texto, no erréis, toda dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. No puedes decir que eres tentado por Dios. Por eso ahí en esta sección está enfatizando, ¿no?, que toda dádiva, todo regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia, Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado por el mal. Por eso que aquí Santiago está puntualizando que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pero por naturaleza caída del hombre pecamos. Todos pecamos. Por eso que el apóstol Juan, como te decía, está en el capítulo 3 de la primera carta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acuérdate cuando Jesús mismo, aquí cuando se encarnó en la tierra, nació, dice, por obra del Espíritu Santo. Es decir, y no tuvo que ahí intervenir, es decir, sangre humana, es decir, en ese sentido, fue solamente nacido de Dios. Y esa también es esa misma ilustración o imagen, si podemos decirlo así, todo aquel que es hijo de Dios, como dice también Juan, ¿no?, que dice que no es por obra humana, ni casta, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Por eso que todos, dice, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Amén. Entonces, un poquito para poder también aclarar todo esto. Entonces, somos tentados por esos deseos, porque cedemos a las tentaciones. Y la tentación tiene que ver con el maligno. Es decir, toda tentación es un acto de seducción, de incitación a pecar. Cuando se habla de concupiscencia, y en el libro de Santiago que hemos leído en griego es epitumías, que habla de caliente, por pasión, ansia, es decir, toda insinuación, atractivo, seducción que te lleva a pecar, a fallar contra Dios. Que prácticamente, ¿no?, esa tentación lleva con sí un gen satánico. Hay unos que se guardan, otros que se entregan a la tentación, otros que se exponen y caen. Y cuando Jesús enseñó la oración, esto es muy fundamental, cuando le decía, no nos dejes caer en tentación, que es la oración de un temeroso de Dios, ¿no? Señor, no nos dejes caer en tentación, pero no estamos hablando de que Dios tienta a alguien, sino alguien temeroso de Dios que no quiere fallar a Dios. Y por eso mira esas dos connotaciones, ¿no? El que pasa las pruebas, ¿no?, y es aprobado y pasa con fortaleza, Dios le dará la corona de vida. Pero seguidamente habla también de este tema cuando alguien también tiene desórdenes en su carne, ¿no? Y este cuerpo de pecado pues es corruptible y será incorruptible cuando venga Cristo en su segunda venida. Y esto corruptible se convierta en corrupción. Amén. Pero hasta el momento vamos a pecar, pero no practicamos el pecado, ¿no? Por eso que ahí también Pablo decía en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso lo hago porque es el pecado que mora en mí, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos libra del poder del pecado. Amén. Amén. Entonces no hay ninguno o tan santo y tan perfecto que no sea una vez tentado. Muchos, por ejemplo, en el siglo XIV se iban a la montaña, se aislaban de todo el mundo para no pecar, como hoy en día también se incurre en lo mismo, ¿no? A esas falsas posturas, doctrinas que te llevan a lugares donde dices que tienes que estar aislado para no pecar. Ten cuidado con esas falsas doctrinas. No existe un lugar donde podamos ocultarnos del pecado y de las adversidades, ¿no?
Entonces, ¿cómo llega la tentación? En esta segunda connotación, llega primero a tu mente, viene el pensamiento, luego la imaginación, los gráficos, después el placer de sentidos, ya te agrada, comienza con una empatía, viene el gustito y el placer, las insinuaciones carnales, las actitudes, las intenciones reveladas, luego viene el consentimiento y poco a poco se apodera el enemigo del todo. Y eso pasa por no resistirle al principio, ¿no? Por no resistir desde un inicio, se puede decir así, ¿no? Entonces, no podemos decir que uno es tentado por Dios, eso es por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Y el maligno sabemos que es sutil. Ahora bien, hay diferentes tipos de tentación, no se trata de solo extremos de caída sexual o actos bochornosos, sino también de hablar lo que no debemos hablar, decir lo que no debemos decir, no hacer lo que debemos hacer, asumir posturas, caminos contrarios al carácter de Dios, entrar en terrenos amplios y difícil de discernir. Hay ese tipo de tentaciones también, y eso es porque yo me dejo llevar, ¿verdad? Yo debo callar cuando mi carne desea hablar. Fallar y ofender a Dios es ceder a la tentación, ¿no? Y acuérdate cuando el Señor Jesús decía a Pedro, oren para que no entren en tentación, porque en algún momento nuestros actos pueden también ser seducidos por esta carne, por no velar y orar. Amén. Entonces, en todo ser humano, por más apartado que esté, por más religioso que fuere, dentro del ser humano hay un sedimento, es decir, como aquella agua sucia, ¿no? Que se asienta, y todos tenemos un sedimento malo. Cuando se mueve el agua, el sedimento sube, se manifiesta, y pues ahí vemos que Dios tiene que usar su gracia, amén, para poder limpiarnos, neutralizar esos sedimentos, pero hay que resistir firmes, dice ahí, ¿no? Al enemigo, para vencer también las tentaciones y correr, así como lo hizo José, ¿no? Pero muchas veces hay pereza para buscar llenarse más de Dios y estamos pues satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces estamos en un campo minado. El diablo está metido en todo lado. Satanás se metió en el huerto del Edén al lado del árbol de la vida, ahí estaba una serpiente, se metió entre los hijos de Dios en el caso de Job, se metió en el palacio de David y lo incitó, se metió entre los discípulos y se metió en Judas comiendo con todos, en una iglesia llena del Espíritu se metió a Ananías porque no andaba con cuidado, estaba descuidado, y no es darle obviamente importancia al diablo, debemos darle culto a Dios, pero no ignoramos las maquinaciones del maligno, no hay que ignorar la batalla espiritual. Y no es para pelear con el diablo, sino alimentar nuestro espíritu, el hombre nuevo, ¿no? No concentrarnos solamente, es decir, en fallar a Dios, en pecar, sino en poder santificarnos cada día más. Y eso es obra del Espíritu que nos libra del poder del pecado. Entonces, un hijo de Dios, con temor de Dios, se va a apartar del pecado. Con el temor de Dios, dice, los hombres se apartan del mal. Eso dice el Salmo. Amén. Ahora bien, si nos vamos a Apocalipsis 2:10 para que entendamos esta promesa, he querido que podamos, como estamos leyendo este pasaje de Santiago, ver esas dos connotaciones, tanto de prueba como de tentación. Y vamos a ir viendo cuando dice uno es aprobado y sale con fortaleza, dice, tendrá como premio la corona de vida, como premio la vida de Dios. Y en Apocalipsis 2:10 también se menciona esta promesa y esta corona de la vida. Acompáñame a Apocalipsis 2:10, que está hablando aquí el mensaje a Esmirna, una iglesia. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, dice ahí, de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Por ejemplo, no olvidemos que aunque seamos infieles, dice, Dios permanece fiel. Pero aquí está hablando a una iglesia de Esmirna que estaba siendo atribulada. Por ejemplo, cuando Juan está hablando de parte del Señor y Jesús mismo está hablando aquí al mensajero, al ángel de esta iglesia, que el ángel en última instancia era el mensajero, el instrumento, el siervo, y por historia se dice que a quien estaba dirigido esta carta era a Policarpo, que era un discípulo del apóstol Juan, según historia, ¿no? Pastor en la iglesia en Esmirna y padre de la iglesia primitiva en el siglo II después de Cristo, ¿no? Es decir, a sus 86 años, antes de ser quemado vivo este siervo, este Policarpo, le dijeron que niegue a Cristo, pidiendo que declare que el César era el Señor e insulte a Cristo.
Policarpo les contestó: durante 86 años he sido su siervo, y mi Señor Jesucristo, a quien sirvo, no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Y luego de esa respuesta fue quemado vivo. Mira, Santiago 1:12 dice que el que sale con fortaleza, ¿no?, cuando es probado, y no lo quiero parafrasear, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, es probado, sale de la prueba con fortaleza, dice la otra versión, porque cuando ha resistido esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Policarpo, ¿amaba o no amaba al Señor? Pues era diligente, una vez más te digo, se negó a sí mismo, no estimó preciosa su propia vida, sino acababa con gozo, como decía Pablo, la carrera que Dios le dio por delante para dar testimonio de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo no me hizo nada malo estos 86 años. ¿Cómo yo le voy a negar? Es decir, ¿cómo no reconocer también que nuestro Señor en ningún momento nos ha fallado? Sean los años que tengamos o circunstancias. Acuérdate que Job dice: no atribuyó a Dios de propósito alguno, no le echó la culpa. Qué pena que hoy en este tiempo echamos la culpa a Dios de todo lo que sucede y creemos que Dios, wow, desata su ira. Claro que sí, Dios es justo y sus juicios son justos, son perfectos, pero no podemos nosotros ponernos en lugar de Dios para decir que Dios desata la ira en lugares donde hoy estamos viendo que mucha gente está sufriendo, tanto cristianos como no cristianos. Es decir, ahí hay que también tener, no sé cómo decirlo, discernimiento de esa manera, amén. Pero vemos ahí cómo amaba a Policarpo al Señor, amén. De la misma manera nosotros, de seguir perseverando cuando estamos atravesando también pruebas difíciles, amén. La naturaleza de nuestro Señor es fiel, que no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. ¿Cómo vamos a negar a nuestro Señor? Pero nuestras actitudes, nuestro comportamiento refleja que negamos a Cristo y pues no le somos fieles. Jamás debemos olvidar que Dios nunca nos va a fallar, nunca nos hará mal. Por eso Job no le echaba la culpa a Dios. Somos nosotros que muchas veces, por no estar alineados, enfocados en el Espíritu, pues echamos la culpa al Señor. Miren, Apocalipsis 2:10 leímos, pero el verso 9 dice: yo conozco tus obras. Y eso te dice el Señor también de parte, amén, de Él, a través de su palabra, a ti y a mí, y a todos los que estamos quizá en este mensaje y escucharán más adelante. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Conocía, dice ahí el Señor, las obras de esta iglesia, su tribulación, aún la convicción de poder saber distinguir quién es de Dios y quién no. Quién, también como dice aquí, ¿no?, el poder que ellos reconocían también su condición, no eran autosuficientes, dependían de Dios. Por eso les decía: conozco tu pobreza, pero tú eres rico y no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, había una iglesia aquí que estaba bajo presión, y cuando la iglesia aquí, el Señor les está hablando, ellos sabían con anticipación lo que iba a acontecer e iba a pasar. Amén. Por eso el Espíritu Santo les hará recuerdo de estas palabras, decía el Señor Jesús, si te acuerdas, ¿no? Entonces, los esmirnianos no podían decir, cuando llegó el momento de la prueba y persecución, no sabíamos nada o no estábamos preparados, porque Dios nos prepara. Mira, en cierta oportunidad un pastor sirio dijo: si nosotros hubiéramos orado más cuando tuvimos tiempo para orar, si nosotros nos hubiéramos verdaderamente preparado y no perdido el tiempo en cosas vanas, cosas que no sirven para nada, hoy muchos de nuestros hermanos que murieron como mártires estarían vivos, pero no tuvimos tiempo para oír la voz de Dios y prepararnos. Entonces bombardearon nuestras iglesias, quemaron nuestras congregaciones, mataron a muchos hermanos porque no nos preparamos en tiempos de libertad, creyendo que este tiempo iba a durar siempre. Y no nos damos cuenta que nuestro país está siendo destruido. Esto lo dijo un pastor sirio. Es decir, lo que hace el Señor aquí a través del apóstol Juan es decir a la iglesia: prepárense, hermanos, vienen tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos de prueba. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero dice el Señor: pero no teman.
Es decir, que todo está bajo control de Dios. Y el tiempo de tribulación que menciona aquí el Señor no solamente es tiempo de martirio, matanza, persecución, sino que hace referencia a un tiempo de presión, un tiempo donde será un tiempo muy difícil de vivir tu vida y tu relación con el Señor, un tiempo donde aprenderás a servir al Señor bajo presión. Y Dios quiere que le sirvamos en todo tipo de situaciones, no solo servirlo cuando todo va bien, cuando estoy bien con la familia o no hay problemas, o cuando tengo tiempo, sirvo al Señor. Qué triste es que en el mundo laboral, es decir, cuando uno trabaja, vemos que siempre contratan a alguien que sabe trabajar bajo presión, ¿sí o no? Pero cuando estamos en nuestra relación con Dios, no nos gusta trabajar bajo presión, pero sí le metemos con todo a un trabajo que Dios también te lo provee. Pero para el Señor, vivir bajo presión, bajo situaciones, bajo problemas, bajo tantas cosas, tribulaciones, pruebas, enfermedades, dolencias. Vamos a llegar a vivir en esos tiempos bajo presión, donde aún tu vida y tu relación con el Señor, wow, no sé si va a ser fácil o difícil de llevar por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Más importancia le damos a lo que no tiene importancia. Sí tiene en parte importancia, que Dios también lo permite, pero más tiene importancia las cosas de Dios y Dios. Por eso decía el Señor, no se preocupen en lo que perece, sino a lo que a vida eterna permanece, ¿no? Entonces, en un trabajo, un oficio, se trabaja bajo bastante presión, pero igual rendimos porque hay que hacerlo. Cuanto más en nuestro caminar con Cristo, en nuestra comunión con Él. Pero vienen circunstancias y desfallecemos. Ya no oramos, ya no lo buscamos. Pablo dijo, ¿verdad? Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Dios está más interesado, amado, en prepararte para la prueba, dificultades y tribulación, en esa presión, que para la prosperidad y abundancia. ¿Te acuerdas cuando decía el Señor? No. Es decir, que nosotros podamos buscar su reino y su justicia, ¿no? Y pues también a una iglesia le dijo, no, tú eres miserable, pobre, desnudo, porque hay muchos que son autosuficientes, ¿no? Y la riqueza, amados, del creyente no depende de su patrimonio, de lo que tiene, sino depende de lo que es en Cristo y al Dios que sirve. Por eso que la fe debe ser probada por fuego, para que sepamos servir a Dios bajo presión, como esta iglesia en Esmirna. ¿Y por qué estamos tocando esto? Porque le está diciendo y le está prometiendo la corona de la vida, que dicho sea de paso, la forma de representar a Esmirna era una corona. ¿Sabías eso? Hay que ser probado bajo presión, en esas dificultades. Amén. Y también cuando hay libertad, claro. ¿Cómo estamos aprovechando la libertad que tenemos todavía? Hay fidelidad en nosotros hacia Dios. Dios es fiel. Amén. Esa es su naturaleza. Él no cambia. Amén. Pero dice ahí que seamos fieles hasta el final. Eso nos exhorta la palabra del Señor, no quedarnos a medio camino. Si hemos empezado la carrera es hasta llegar a la meta, hasta el final. Y solamente Dios nos ayude a perseverar en sus caminos y ser fieles. Pero ser fieles tiene un costo, tiene un precio, ¿no? Ser fiel tiene un costo, pero el precio de no ser fiel es mucho mayor. Entonces aquí a Esmirna, Dios estaba animando de su sufrimiento. Y esa palabra en griego no es tribulación o tortura. Y si nos acordamos, por ejemplo, cómo los torturaban en ese sentido a esta iglesia, los acostaban, por ejemplo, al prisionero y le ponían una piedra pesada, ¿no? Y sobre otra más, hasta que le aplastaba el pecho y la costilla para sacar información, para negar su fe. Miran cómo sufrían por Cristo, bajo presión. Y tú y yo muchas veces en muchas dificultades lo que hacemos es abandonar el barco. No temas, dice ahí, en nada lo que vas a padecer. Es decir, creer en Cristo, vivir una vida sufrida, ¿no? Es decir, por medio de muchas tribulaciones es necesario, dice también, entrar al reino de los cielos. Muchos dicen que la vida en Cristo
es fácil, pero dice la palabra que la puerta es estrecha y camino angosto el que lleva, ¿no?, a la vida, amén, que lleva al cielo, amén. Es decir, pero ancho, ¿no?, el que lleva a la perdición. Y cuando habla de esos 10 días, habla de algo breve, es decir, temporal. Esta leve tribulación, como dice también las cartas de Pablo, ¿no?, esta leve tribulación momentánea, ¿no? Y en ese entonces había pues un contexto de persecución en los tiempos de Nerón. Pero sé fiel, dice ahí, hasta la muerte. Y fidelidad es seguir a Jesús hasta la muerte. Aunque uno reciba calumnias, haya pobreza, haya prisiones, pero pues son padecimientos que también Cristo los tuvo, y el discípulo no es mayor que su maestro, ¿no? No, eso debemos también entender, no somos mayores que el Hijo de Dios, que Cristo. Como en ese entonces las muertes a los cristianos eran espectáculos con leones, es decir, con Nerón, eran quemados vivos como antorchas en los jardines. Y algunos cristianos hoy en día ponen límites a Dios, condiciones. Mientras me vaya bien soy cristiano, mientras me ayude en mis relaciones. Si me empiezan a rechazar ya no soy cristiano, ¿no? Empezamos a engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Debemos ser fieles, aún en una relación de pacto, ¿no? Aunque haya situaciones difíciles, yo sigo amando a aquella que Dios me dio como esposa, aquel que Dios te dio como esposo. Igual sigue en las buenas y en las pruebas. Se lo dice en las buenas y en las malas, pero en relación con Dios en Cristo es en las buenas y en las pruebas, en la riqueza y en la pobreza. Pero a veces rompemos el contrato, ¿no? Y nos divorciamos de Dios. Pero eso no tiene que ser así, ¿no? Ahí está el ejemplo de Policarpo. Y es interesante, por ejemplo, que en el mundo musulmán se conoce a Esmirna como la ciudad infiel, porque le ha sido fiel a Jesús. Y esta es la única ciudad de las 7 que sigue habiendo cristianos en ese lugar, ¿no? En Asia, ¿no? Menor, como dice acá, ¿no? Es decir, en un contexto histórico, ¿no? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo? Y el símbolo de Esmirna, como te decía, era una corona. Era un reconocimiento a campeones en los deportes. El ganador tenía la corona. El cristiano no podía ganar en nada porque no les dejaba. Era un perdedor en la sociedad en ese entonces, el contexto de Esmirna. Pero serle fiel, ¿no? Pase lo que pase. Y Él nos va a dar, dice, hay una corona, ¿no? Aquella iglesia que sea sufrida por adorar y por amar a Cristo. Y después de esas coronas también llegará el momento, como dice Apocalipsis, que lo echaremos también a sus pies. Entonces esa corona de vida, si bien hace mención la Biblia a muchas coronas, no vamos a abundar mucho por factor tiempo, pero una de esas coronas es la corona de la vida, que es un don de Dios, es decir, la misma vida de Dios, que Dios concede a quienes, dice ahí, soportan fielmente las pruebas y tribulaciones en la tierra. Por eso dice ahí ese pasaje, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa corona de vida no era un adorno, sino una representación simbólica, reconocimiento de Dios por haber triunfado espiritualmente en esta vida, ¿no? Como ya habíamos dicho, ese enfoque también del significado de corona, ¿no? Se refiere a un premio. Por eso esa versión dice, ¿no?, el premio de la vida, no una corona real como se la ve tal vez hoy en los reyes, con guirnalda, follaje de laurel, que en la antigüedad obviamente se colocaba eso sobre la cabeza de un atleta, ¿no?, vencedor, como un emblema de honor y triunfo de una competencia, pero es algo simbólico para que entendamos que Dios es quien te va a dar su vida misma, ¿no?, la vida eterna. Y la corona de vida es la recompensa de Dios para los que le aman y perseveran realmente en la prueba. No significa una posición real o autoridad sobre otros, sino que es una señal de gozo eterno en la vida venidera. Acuérdate cuando el Señor Jesús decía, ¿no?, en el sermón del monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, dice ahí, en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Entonces, cuando afrontamos pruebas y tribulaciones, podemos soportarlas para la gloria de Dios.
confiando que el Señor es quien está en control de todo. Y le dijo a Esmirna y nos dice a ti y a mí, no temas, te estoy preparando para lo que ha de venir, pero no temas, el Señor está con nosotros. ¿Te acuerdas cuando Pablo, ¿no?, recalcaba la necesidad de perseverancia? Y él decía, ¿no sabéis que a los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice, no, todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no? Es decir, cualquiera sean las circunstancias en las cuales hoy también estamos viviendo, pues sometamos esta carne, sometamos este cuerpo para hacer lo que deba hacer. Si hay que tener una relación con Dios bajo presión y en todo lo que está sucediendo, aún en situaciones difíciles que estás atravesando, pues Dios dice, bienaventurado el varón que soporta esa prueba con fortaleza y después de salir aprobado recibirá el premio de la vida que Dios prometió y promete a aquellos que lo aman. Entonces la corona de la vida está reservada a los creyentes que dejan atrás la seguridad y el refugio de una niñez cristiana, se puede decir, y que buscan ahora una madurez espiritual. Y sabemos que los cristianos en todas las épocas se han enfrentado a sufrimientos, a persecuciones, pero no sin la promesa de una recompensa eterna. Amén. Dios promete, amén, su vida misma, como dice ahí, ¿no?, en Apocalipsis 2:10. No temas, vendrán situaciones, pero es temporal, toda situación es temporal. Pero aunque hay situaciones que también nos llegan a asustar, el Señor también garantiza que nos dará un premio digno, que es la corona de la vida, su vida misma, aquellos que lo aman, aquellos que realmente también soportan esa prueba con fortaleza. Amén. Y quiero leerte esa versión. Amén. Esa versión que lo habíamos leído. Amén. Que el varón soporta, dice, con prueba, con fortaleza. Dice en esta versión, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Son necesarias las pruebas? Sí, para ver también quién es de Dios y quién no, para ver también si nuestra fe es genuina y sea hallada de alabanza y gloria para el Señor. Pero no temas lo que has de padecer, porque Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos por este tiempo y por tu santa palabra, Señor. Anímanos a cada uno, Señor, mi Dios, y a los que están viendo, Señor, y están pasando situaciones, pruebas, enfermedades, tribulaciones, por causa tuya, Señor. Tú estás probando, Señor, su fe, estás probando nuestra fe, Señor amado, y queremos ser hallados, Señor, y esa fe sea hallada, mi Dios amado, para alabanza y gloria tuya, mi Dios. No nos desampares, Señor. Seas tú, Señor, sosteniéndonos, mi Dios, y ayúdanos a entender, mi Dios, que también, Señor, tú nos darás, Señor, tu vida misma, mi Dios, porque te amamos, Señor amado, aquellos que soportan, Señor, mi Dios, las pruebas y son aprobados, mi Dios, y tú has prometido esa corona de vida a aquellos que te aman. Te agradecemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.